Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que estéis pasando un buen verano, tanto a nivel personal como a nivel de estudio, y que sobre todo estéis pudiendo aprovechar esos ratitos sin estudiar para hacer cosas, para iros de vacaciones también, que estéis teniendo muy buenas vacaciones. Como sabéis, la idea de este vídeo ha salido a través de una encuesta de Instagram donde os preguntaba si queríais que hiciese una comparación entre la academia que estoy actualmente haciendo el BIR, que es BIRway, y mi antigua academia, que es la Academia GoBIR. Y en la encuesta hablábamos de comparar vuelta a vuelta, en este caso empezaríamos el vídeo con la primera vuelta de estudio, o hacer un proceso más, una comparación a nivel más global. Y bueno, como sabéis, salió hacer comparación vuelta a vuelta, así que bueno, lo que habéis pedido es deuda. Quería mencionar que no voy a hablar de manuales ni nada, porque ya hablé en el vídeo donde os contaba mi experiencia del vídeo de este año, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, y a mitad del vídeo empiezo a mostrar un poco los manuales de la academia y hablo un poco de mi percepción frente a ellos, que sigue siendo la misma. Para empezar el vídeo quería mencionaros un poco acerca de cómo tiene distribuido el calendario de clases y las horas que te recomiendan estudiar al día en ambas academias, cómo te sugieren que comiences la organización, esta vuelta, etcétera, etcétera. En esta primera vuelta he tenido aproximadamente 3 semanas de clase por cada libro, salvo estadística que fueron 2 semamas, ¿vale? En estas 3 semanas de clase no he tenido clase todos los días, sino que mis clases han sido normalmente de lunes, entre lunes y jueves, y han sido lunes, martes y jueves, o lunes, martes, miércoles, o lunes, miércoles y jueves. Verdad que fisio tuve las 2 primeras semanas los 4 días y han sido clases de máximo de 4 horas y media en el caso de fisio y bioquímica, y luego ya las otras asignaturas pues han variado entre 3 horas, 3 horas y media. Esta academia te recomienda estudiar unas 4 o 5 horas al día más 1 hora de tipo dedicado exclusivamente a hacer test. Estos son los días con clase, mientras que los días sin clase te recomiendan estudiar unas 7 horas al día, incluyendo dentro de estas 7 horas la hora dedicada al tipo test. Obviamente te hacen mención en que, bueno, si estás trabajando, pues que adaptes un poco este horario a lo que van siendo tus necesidades, y dejándote los fines de semana completos libres, salvo cuando tengamos simulacro, que ahora más adelante hablaré de este tema. Y te recomiendan pues hacer test todos los días, que hagas las preguntas oficiales conforme se vayan viendo las asignaturas. Y luego aparte que también ellos tienen una sección dentro de su plataforma que se llama preguntas por temas, que de cada tema o conjunto de un par de temas, 3 temas, pues hay una serie de preguntas que te sirven de repaso. Entonces que hagas estas preguntas y aparte hagas las preguntas oficiales. Pues la academia de GoBIR, creo que la mayoría lo sabéis porque es la academia donde está apuntada casi todo el mundo. Sus clases duran 5 horas siempre, da igual la asignatura que sea, y son clases de lunes a viernes. Generalmente 2 semanas de clase seguidas y luego tienes otras 2 semanas de repaso en la que se usa para, bueno, pues terminar de estudiar todo este tipo de conceptos de clase y tal. ¿Cuántas horas te dice que estudie GoBIR? Las famosas 14 horas, efectivamente. GoBIR te dice que, bueno, que tienes que intentar sacar 14 horas de estudio todos los días entre temario de teoría, preguntas del libro, clases y la aplicación de test, o lo que sería GoQuiz. Te dicen que claro, tú veas la clase por la tarde, son las clases en horario de tarde, y que entre esa noche y la mañana siguiente te estudies lo dado en la clase. Y bueno, como he dicho, las semanas de repaso para hacer hincapié en todo este temario que se te ha podido quedar atrasado, test y tal. Y luego te dice que tenéis que practicar todos los días al menos entre 30 a 60 minutos del test de la asignatura que se esté dando en ese momento. Y a partir del sábado por la tarde, contando que el sábado por la mañana tú has estado estudiándote la clase del viernes, hay que hacer preguntas propias y simulacros. Que aprovechar la tarde del sábado, domingo entero y lunes por la mañana para hacer
preguntas y más preguntas, y a empezar también a hacer ya casos clínicos como tal. Se me ha olvidado comentar de Birdway a raíz de esto que he leído de GoBir, que ellos te recomiendan que no prolongues la duración de la asignatura, es decir, si por lo que sea pues te has quedado corto con el temario de fisio, que no le quites tiempo a la siguiente asignatura, sino que pases ya directamente a ella y en la vuelta siguiente ya podrás ponerte al día. Esto te lo dicen sobre todo porque en Birdway te hacen mucho hincapié en que te estudies en esta primera vuelta los conceptos claves y los conceptos que han caído en exámenes de años anteriores. Estos conceptos ellos lo denominan como conceptos en bolsa verde, ¿vale? Que sería pues todo esto que he explicado, y luego aparte que si puedes ir incluyendo conceptos que no preguntan tanto, detalles así como más específicos, algún ejemplo más por complementar, algún tipo de técnica, etcétera, pues lo que ellos denominan como bolsa naranja, pues que si tienes tiempo lo hagas, y que si no, ya para la siguiente vuelta pues se dedicarán a ampliar este tipo de conceptos. Ya que estamos hablando de las clases, quería también mencionar un poco la diferencia de ambiente que yo he notado entre una academia y la otra. Me sentía como que iban siempre como con una rapidez, con una velocidad, el objetivo era darlo todo lo máximo posible. Ellos se marcaban una serie de páginas que tenían que dar al día y tenían que llegar al final de la clase, dadas esas páginas, sí o sí. Esto que implicaba que, pues a nivel de darte la clase, lo que tenían era, lo que tú veías en la pantalla, era el libro escaneado, y ibas viendo cómo el profesor iba subrayando lo que considerara importante. Debido al estrés que había con llegar a un número de páginas por día, muchas clases no daba tiempo a hacer unas preguntas de repaso de lo que estábamos viendo, o a revisar alguna pregunta oficial, lo cual yo creo que es importante porque al ser una clase tan larga, hacer este tipo de cosas pues ayuda un poco, no sé, a refrescar la mente, a que no sea un discurso monótono, que luego ya frente a eso también muchos profesores pues se dedicaban prácticamente a leer, más que a la hora de explicar. Es verdad que yo que he estado en ambos cursos, tanto en el telepresencial como en el presencial, obviamente esto es un cambio enorme porque es una clase un poquito más dinámica, no está el profesor sentado leyendo el libro y subrayando paso a paso. Después de haber vivido esto, el cambio a las clases de Birdway ha sido una relajación total y absoluta, porque además de que son clases un poquito más cortas, son clases muy dinámicas. Normalmente empezamos la clase, o sea, la primera no como tal, pero empezamos haciendo en algunas asignaturas, algunos profesores lo que te hacían era poner una pizarra de conceptos, ¿vale? Lo que sería pues un folio con un montón de columnas con diferentes conceptos vistos en la clase anterior o en las clases anteriores, y lo que te pedían eran que ellos con un concepto que te estuvieran preguntando, tú que le fueras capaz de responder con otro concepto, de forma que fueras relacionando palabras. Y te hacían hincapié en esto porque decían que, bueno, que el BIR al final es un examen mucho de relacionar, y lo que querían intentar que tú en el examen o en cualquier simulacro, en el momento que vieses una palabra escrita, por ejemplo, imaginaos una pregunta que os está haciendo referencia a una función del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, sabes que el lóbulo occipital se encarga de controlar la visión, ¿no? Pues que tú veas en el enunciado lóbulo occipital y automáticamente tu cerebro sea capaz de pensar en visión, y que ya directamente con esa idea preconcebida que tienes al haber trabajado así la asociación con los conceptos, puedas buscar directamente entre las respuestas ese concepto que tú tenías relacionado. Y aparte, durante las clases de fisio en concreto, íbamos haciendo casos clínicos que, a nivel de cómo se están poniendo últimamente estos exámenes, sobre todo mis compis FIL, creo que nos podrán dar la razón. En GoBir nos dieron el año pasado un libro de casos clínicos, que es verdad que venía desarrollado la respuesta, pero yo creo que deberían darle mucho más énfasis, no sé cómo lo estarán haciendo este año, pero darle más énfasis al caso clínico, en el sentido de muchos son un testaco así de enorme,
y eso lo que hacen es liarte más, entonces que te enseñen cómo tienes que analizar el enunciado para poder encontrar las respuestas, cómo guiar en esos casos, en ese tipo de preguntas. Y luego aparte, pues bueno, todos los días hacíamos preguntas en clase y tal, y durante las clases ellos venían con sus diapos preparadas y no se hacía tan tedioso de seguir el libro, de estar subrayando. De hecho, yo en clase ni siquiera miraba el libro, o sea, lo tenía puesto en mi atril, pero yo estaba atenta a la clase, escuchando lo que decía, haciendo alguna anotación como tal, pero como tampoco es que fueran siguiendo el libro página a página, sino que centraban mucho más en los conceptos importantes, en procesos que eran muy preguntados, cosas así. Clases mucho más dinámicas, yo me he sentido muy relajada en relación al ritmo que se llevaba en GoWeek. Y en cuanto a profesores, quiero resaltar que, a ver, antes de nada, obviamente siempre va a haber profesores malos, profesores buenos, profesores que a unos les gusten más, profesores que a otros les gusten menos, pero la verdad que la diferencia que yo he visto entre ambas academias es básicamente que los profesores de Birway en su mayoría eran todos facultativos. En cambio, los de GoWeek, la mayoría son residentes, que no quiero quitarle valor con esto a ningún residente ni el conocimiento que ellos sepan, pero es verdad que creo como que tienen, al ser facultativo, la mayoría los veía como mucho más rodaje y con otro tipo de conocimiento y el enfrentarte a una cámara, a una clase, a diferencia de lo que he visto en algunos de GoWeek. Esto hablo de manera general y mi percepción. No quiero decir que todos los profesores sean así, ni que todos los profesores sean así, simplemente es lo que yo he visto al estar en ambas academias. Y en general, para mi gusto, quitando un profesor que la verdad que no me ha convencido del todo, con el resto he estado bastante contenta, a diferencia, bueno, de lo que me pasaba en GoWeek, que sí que es verdad que en la presencialidad los profesores ganan muchísimo más que a través de una pantalla, pero eso, la mayoría pues los veía muy estresados más en como digo, no me quiero repetir, pero dando las páginas por ir rápido con el temario. En Birway tienes dos tipos de tutores, que es la directora de la academia, Carmen, que hace una tutoría mensual, así como tratando diferentes temas, tanto cómo organizarse en una primera vuelta de estudio, en la segunda, tema de cómo corregir simulacros, evaluación de simulacros, cómo aprovechar al máximo el estudio, en fin, conceptos así más generales que la verdad que están bien, pero yo apenas las estoy viendo, para ser sincera, porque creo que, bueno, cuando llevas más años como yo, ya este tipo de cosas las has aprendido por tu cuenta. Entonces, bueno, me refiero por mi cuenta porque en GoWeek no existe este tipo de orientación al estudio. Y luego, aparte, tú tienes tu tutor personal, que suele ser un profesor de la academia y que se encarga como de un grupo reducido de alumnos. Sin embargo, mi tutor, no sé otros compañeros que estén en Birway, en Fearway, en Kirway, cómo serán sus tutores, pero la verdad que el mío no ha hecho acto de presencia. O sea, me mandó un correo a principio de curso, bueno, nos mandó al grupo un correo a principio de curso, presentándose, diciendo que, bueno, que cualquier cosa que necesitara ahí estaba. Y bueno, a mí lo que me vendieron en la academia cuando llamé era que el tutor pues me iba a ayudar un poco a analizar mi progresión. Como que a partir de que yo hiciera como un segundo simulacro, pues iba a ayudarme viendo las notas que yo tenía, donde estaban concentrados mis fallos y tal, y me iba a ayudar a analizar esos simulacros para poder sacar el máximo rendimiento y saber yo a dónde me tengo que enfocar, con qué tengo que poner el ojo avisor, que tengo que repasar más, cosa que cuando hablé con la academia esto me pareció increíble, porque digo, ostras, yo ya a un cuarto año, pues que haya otra persona externa a mí que me pueda analizar con este ojo crítico, me viene genial, porque es que yo ya no sé muchas veces en qué enfocarme más o qué seguir trabajando, no sé si estoy trabajando bien las cosas para un cuarto año, en fin. Y bueno, pues mi tutor no ha hecho acto de presencia.
Creo que le debería escribir un correo, es que no he tenido tiempo y por lo menos debería a ver si preguntarle esto, a ver si me ofrece algún tipo de ayuda. Bueno, tema plataforma. Como sabéis, el año pasado yo estuve apuntada a la plataforma de Bitway para hacer test y para poder tener otro tipo de material, etcétera. Entonces, pues creo que más o menos ya os habéis podido hacer una idea de cómo es la plataforma según lo que he ido enseñando en mis anteriores vídeos. La verdad que ambas plataformas son prácticamente similares. Lo único que no tiene la plataforma de Bitway, que sí tiene GoQuiz, y la verdad que era una herramienta que yo utilizaba muchísimo, son la parte de las preguntas falladas. Este apartado lo que hacía era que agrupaba todos tus fallos, los ibas haciendo y se te iban eliminando estos fallos de la plataforma. En Bitway esto no existe, o sea, tienes un apartado como fallos como tal, pero para hacer las preguntas falladas tienes que hacer todas las preguntas que hayas hecho de esa asignatura, o sea que verdaderamente no es un mismo apartado fallos. Y por lo que tengo entendido, los fallos se te quitan una vez que tú aciertes 3 veces esa pregunta. Y aparte de esta plataforma de test y de clases que tiene Bitway, tiene otra plataforma más que se utiliza principalmente de foro de dudas y como para corregir los simulacros que se van haciendo durante el curso. Y también una cosa que me gustaba de GoBir era que si tú te apuntabas al curso de mayo podías ver las clases de agosto y viceversa, pero en la de Bitway pues no, solo puedes ver las clases del curso en que estés apuntada. El tema de simulacros en GoBir creo que ya he mencionado en anteriores vídeos que desde mi punto de vista se hacen demasiado tarde, puesto que los simulacros empiezan a finales de noviembre, cuando acabaría el curso de agosto. Es verdad que ellos en su página, en su documento de organización te dices que bueno, que tú vayas haciendo simulacros por tu cuenta, pero es verdad que yo creo que muchas veces está el temario que te tienes que estudiar, las clases tan largas que hay y el tema de hacer test, que al final los simulacros pasan a un segundo plano y no es lo mismo que si tú ya lo tienes establecido en el calendario como tal, como es el caso de Bitway. Yo tenía, como os he dicho, 3 semanas por asignaturas y el último sábado de esa semana teníamos el simulacro, que tú decidías hacerlo si en horario de mañana o en horario de tarde. Y una vez que tú terminaras tu simulacro, lo metías en la plataforma y lo corregías. Dentro de este simulacro era como el del examen, de 200 preguntas, con tus 4 horas y media de tiempo, pero en el caso de, por ejemplo, tú estabas con fisio, pues las 120 primeras preguntas del simulacro eran de fisio y las restantes ya era un mix de todas las asignaturas. Una vez que corrijas el simulacro, sacas 2 tipos de datos. Vas a saber tu nota, tus aciertos, fallos y tal de esas 120 primeras preguntas, lo cual viene muy bien porque te ayuda a ver más o menos cómo vas con esa asignatura y luego te hace una nota global y dentro de la corrección del simulacro tú tenías marcadas las preguntas en si eran conceptos más directos, concepto intermedio o pregunta mucho más difícil y al lado tenías un porcentaje de gente que había acertado esa pregunta de los que habían metido la respuesta. Que bueno, a mí a veces me estresa, la verdad, pero no sé, a lo mejor hay gente que le ayuda a saber esto y bueno. Luego, una vez que tú corrijas el simulacro, te sale una tablita de fallos que te muestra dónde están concentrados la mayoría de tus fallos o cuántos fallos, en plan, si ha sido en preguntas que acierta la mayoría de la gente, en preguntas que acierta la mitad de la persona o en preguntas que acierta menos del 40% de la gente que pone el simulacro. Lo cual está bien para hacerte una guía de más o menos qué conceptos tienes que repasar. Y aparte también una cosa que me parece muy chula que tiene la aplicación es esta tablita que estáis viendo que te clasifica tu nota en función de si eres alumno de primer año o alumno de segundo año y más.
Eso creo que está muy bien porque muchas veces cuando es tu primer año hablas con la gente, te empiezas a comparar, normalmente puedes llegar a una situación de estrés y una ansiedad innecesaria cuando verdaderamente al ser tu primer año es muy difícil compararte con gente que lleva más años, porque de normal tienen un control del temario que a priori pues tú no vas a tener. Entonces está bien porque te ponen como el objetivo al que tienes que llegar, cuál es la media, cuál es el máximo y tal, y en función de eso luego tienes también el percentil que sacas tanto sobre las 120 preguntas de la asignatura y las 200 en general. En este caso también hace una distinción en las personas que es su primer año y las personas que es su segundo año o más. Que sin embargo, una cosa que no me gusta del tema de los percentiles es que el percentil normalmente se establece en función de la gente que vaya subiendo el simulacro a la plataforma. Entonces como que va oscilando. A mayor número de personas que hayan metido el simulacro en la plataforma, más acertado será tu percentil. Pero aquí en Bitway, como habéis visto en la tabla, ellos ya te clasifican en un percentil en función de las netas que tú hayas sacado, más que en este sistema que os he explicado. Entonces, hay una cosa que a mí no me ha gustado del simulacro de Cito, Histo y Embrio, que además ha sido la última asignatura que he visto, que como es una asignatura más fácil, más asequible y tal, pues te han bajado el percentil. Es decir, yo he sacado más o menos las mismas netas que en otros simulacros, pues en vez de tener a lo mejor un percentil 70, tengo un percentil 40. En fin, no creo que sea la mejor forma de clasificar a la gente. Y luego también pues tienes otro apartado que es, te engloban los fallos por asignatura que tú hayas tenido y te lo comparan con la media de fallos que ha tenido el grupo. Y luego también te hacen otra grafiquita donde te van clasificando los fallos en función de pues el grado de dificultad, si son pues tus fallos han sido en preguntas directas, en preguntas de un nivel intermedio o en el caso de preguntas difíciles, ahí donde están concentrando para que tú te hagas una idea exactamente de lo que tienes que repasar. También se me ha olvidado mencionar que en la aplicación de Bitway tiene una serie de gráficas donde se va viendo tu evolución en cada mes, es decir, pues a lo mejor en el mes de agosto tú has tenido una nota más alta de estadística en relación al grupo o en cambio, por ejemplo, en el mes de mayo pues tuviste una nota de estadística menor a la del grupo, etcétera, y te hace este tipo de comparaciones. Que personalmente, lo mismo digo, habrá personas que esta será una herramienta muy útil y habrá personas que esto les estrese un poco, por lo que, bueno, lo que hablamos muchas veces de esto de querer comparar con los demás. Yo frente a esto es que soy más de compararme conmigo misma y de ir viendo mi evolución, porque compararte con los demás puedes entrar en una espiral un poco tóxica, un poco autodestructiva muchas veces y yo creo que es mejor hacer tu propia comparación y todo. Que quieres usar estas herramientas, pues genial, están ahí a tu disposición. Que no quieres hacerlas, pues nada. Se me ha olvidado mencionar que el tema de la dificultad de los simulacros de Bitway, la verdad que ha ido creciendo conforme se iban haciendo simulacros. Y es verdad que a mí a priori me gustan los simulacros, pero creo que los últimos simulacros, que han sido los de infecciosas inmuno, no menciono Cito, Histo y Embrio, ¿vale? Infecciosas inmuno, la verdad que han ido aumentando en dificultad y esto va un poco en contraposición de lo que te dice la academia, porque claro, la academia te dice que en tu primera vuelta te centres en estudiar pues los conceptos importantes, ¿no? Lo de la bolsa verde y tal. Pero luego, sin embargo, te pone simulacros, que es verdad que tiene que haber una variedad de preguntas para adecuarlo al formato más real posible, que por este lado chapó, pero es verdad que si tú pones muchas preguntas que no están tanto en ese temario o conceptos que no te han hecho hincapié en que te estudies, no llega a ser tan realista lo que te cuentan en la academia con lo que es la realidad. Entonces, no sé cómo serán los de segunda vuelta, pero es verdad que los de primera, si estás viendo de nuevo el temario y te has enfocado en lo que te están diciendo, pueden llegar a ser más complicados de lo que deberían por este mismo caso. Así que creo que, bueno, que al menos
deberían, no sé, haber un equilibrio o intentar al menos poner más conceptos más directos o más conceptos que hayan caído anteriormente en otros exámenes BIR, que hay más bien pocos, para, no sé, como para una fase preliminar, considero yo. Esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado este vídeo, que creo que no me he dejado nada en el tintero de todo lo que quería mencionar de las academias. Si hay algo que me he saltado, algo que no haya mencionado o algo que queréis saber con más detalle, por favor no dudar en escribirme en comentarios, en redes sociales, cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Y nada, decirme lo que opináis de estas diferencias, si compartís el mismo pensamiento que tengo, si estáis en Bitway, Freeway o si estáis en GoBee. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo con el estudio y a seguir disfrutando de lo que queda verano.